Hola, muy buenos días. Nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como por Patagonia Radio TV y como siempre, como cada viernes, me acompaña Nicole Vargas. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿y tú, Caro? ¿Cómo estás? Muy bien también. Ya finalizando el año, estamos a punto de ingresar a diciembre. Ya nos queda muy poquito, nos queda ¿cierto? Poco, sí. Oye, Caro, te quiero contar que hoy día tenemos un muy buen invitado internacional. Cuéntanos, ¿quién es? Exactamente, tal como dijo Nicole, hoy día nos acompaña Luis Alvendín. Él es académico de Granada, España, y mejor que él se presente porque tiene un currículum tan grande que es imposible memorizarlo todo. Es verdad. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a vosotras y a la Universidad de Santo Tomás, así como a la Universidad de Granada, que me ha permitido venir, y también al Distrito Sanitario Granada Metropolitano, al que pertenezco como coordinador de enfermería. Y soy docente en un doble grado que se da entre la Universidad de Santo Tomás y la sede aquí de Puerto Montt y la Universidad de Granada, de un máster universitario internacional que abre las puertas tanto a alumnos españoles como a alumnos chilenos a conocer dos sistemas sanitarios distintos, a conocer dos formas de trabajar y a desarrollarse profesionalmente y abriéndole las puertas de Europa y a los alumnos de Granada las puertas de aquí de Chile. Exactamente. ¿Y en cuál máster, cuál magíster que nosotros hablamos acá estás con esta visita? Porque tú vienes a hacer clases, ¿cierto? Sí, yo vengo a dar dos clases, el viernes y el sábado, en el magíster que aquí de gerontología, en el de Granada es el de final de vida. Y claro, son asignaturas comunes que permiten a los alumnos obtener tanto la titulación aquí en Chile como la titulación en España, que le abre el marco europeo, el marco MECES, y les permite pues conocer la manera de trabajar de los profesionales tanto del ámbito de la ciencia de la salud, enfermería, fisioterapia, kinesiología aquí en Chile, terapia ocupacional, trabajadores sociales, son el alumnado que generalmente tenemos en Granada y que, de hablar con el profesor Basualto, pues también coincide bastante con el alumnado que hay en el máster de gerontología de aquí de la Universidad de Santo Tomás de Chile. Exactamente, y ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, este nexo y este vínculo entre ambos, y como tú decías al principio, la idea es que los estudiantes de España vengan para acá y nuestros estudiantes vayan a España y analicen, ¿cierto?, las diferencias o lo que tienen en común con los dos sistemas sanitarios. Efectivamente, que conozcan las competencias profesionales que se adquieren tanto en un sistema sanitario como puede ser el sistema sanitario público andaluz. Granada está en Andalucía, que es una comunidad autónoma de las 17 que componen el Estado de España. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema es un sistema garantista, proteccionista con los derechos de los ciudadanos de Andalucía, de los 8 millones de ciudadanos que hay en Andalucía, que hay una diferencia notable. Nuestro sistema es enteramente público, hay también sistema privado, pero todo ciudadano tiene derecho a la asistencia sanitaria y el ciudadano es el eje central de nuestro sistema sanitario. Yeah. Bueno, nosotros quisimos traer el día de hoy a Luis para que nos acompañe, porque él tiene mucha experiencia, trabaja en millones de partes, ¿cierto? Y queremos conversar acerca de un tema donde él también, y que nos cuente la experiencia de España en cuanto a los cuidados, ¿cierto?, paliativos, porque tu especialidad ahora con lo que trabajas es persona mayor, adulto mayor, ¿cierto? Sí. Entonces, en base a eso, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cómo es la nutrición, por ejemplo, de estas personas? ¿Y qué es? O antes de la nutrición, cuéntanos un poquitito cómo es el sistema allá para estas personas. Ya sabemos que la salud es garantista, ¿cierto? Ellos tienen... nosotros conversábamos antes de lo que pasa con estas personas mayores, ¿cierto? Entonces, por favor, cuéntanos acerca de esto para ver si nosotros podemos tener algo así algún día. Bueno, nosotros, sobre todo en el trabajo que hacemos con las personas mayores de 65 años y con aquello que consideramos como ancianos frágiles, es cubrir, desde el punto de vista de la nutrición, que es el tema de esta charla, es cubrir sus necesidades. Para ello tenemos una herramienta que es la ley de dependencia, que nos permite otorgar tanto ayuda domiciliaria. El papel que realizamos los profesionales de ciencias de la salud y los trabajadores sociales, por un lado, nosotros hacemos una evaluación de condiciones de salud, de aquellas necesidades que no se encuentran cubiertas y de aquellos diagnósticos médicos que afectan a la independencia del paciente, a su actividad de la vida diaria. Como por ejemplo, ¿cuáles? La alimentación es algo esencial. Tenemos que tener en cuenta que el anciano pierde la sensación de sed. Nosotros vivimos en una zona calurosa, rondamos los 45 grados en verano. Y
trabajamos la ola de calor con los ancianos, identificando las poblaciones de riesgo que viven en viviendas con problemas que no tienen aire acondicionado, tienen techos de uralita, son identificados y cuidados. Y aquellas personas mayores que no tienen acceso a una alimentación porque o bien es un riesgo que manejen una hornilla de gas o una hornilla eléctrica por el riesgo de quemadura, entonces Asuntos Sociales, trabajadores sociales se encargan de conseguirle un catering que con una mínima aportación, y en la mayoría de los casos si no cubre la pensión que perciben, el ayuntamiento se hace cargo de llevarles a través de lo que se conoce como ayuda domiciliaria, que lo realizan técnicos cuidados auxiliares domiciliarios o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, y se encargan de que esa persona tenga una nutrición correcta. La dieta se adapta a la patología que tiene la persona, si es diabética, si es hipertensa, si es cardiópata, y se establecen unos menús que trabajan los nutricionistas de las empresas concertadas habitualmente con la administración pública, y nos aseguramos así que nuestros ancianos tengan un envejecimiento saludable y una nutrición adecuada. Y sobre todo lo que trabaja mucho desde el punto de vista de la ciencia de la salud de atención primaria es la hidratación. Sí. No sé si aquí llegan las noticias, pero en Europa cada vez que hay una ola de calor los muertos se cuentan por miles, entonces, y los ingresos hospitalarios. Entonces es una prevención que hacemos de atención primaria para disminuir el impacto sobre el sistema sanitario de esas patologías que se agudizan con la subida de las temperaturas. Claro, wow, qué interesante. No, acá no llegan esas noticias. Y nuestras personas mayores, bueno, nosotros acá vivimos en el sur, ¿cierto? No tenemos altas temperaturas, pero sí sabemos que es un problema para las personas mayores el tema de la hidratación. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la universidad siempre sacamos, cuando ya se acerca y empiezan a aumentar las temperaturas, columnas de opinión y diferente información para educar a la población en cuanto a la hidratación que tienen que tener la persona mayor. Por lo mismo que tú mencionas. Claro, obviamente nosotros no tenemos el mismo clima, pero sí es un problema. Entonces tratamos de apoyarlos en eso. Luis, yo tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, este programa lo escuchan muchas personas de la zona. Entonces, cuando te refieres a catering, ¿te refieres a la alimentación? A la alimentación. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo existe un nutricionista que también se encarga de evaluar a esta persona mayor? ¿Y cómo hacen para cubrir esto como en la práctica? ¿Cómo se realiza? ¿Llega la persona? ¿Le lleva toda la alimentación? ¿Cómo es en la práctica esta gestión? Vale, es un proceso complejo, pero vamos a intentar sintetizarlo, resumirlo. Nosotros hacemos una evaluación del paciente desde el punto de vista de enfermería y de trabajador social, y nosotros enviamos ese informe a lo que se considera la Consejería de Asuntos Sociales, la cual tiene un concierto con una empresa. Cuando le asigna a esa empresa, a este usuario, una nutricionista de la empresa valora la patología que hemos descrito nosotros, las necesidades, y le genera la dieta acorde a esas necesidades. Ya. No todo el mundo tiene el mismo índice de masa corporal, que ya un elemento que no se usa tanto, sino el nivel de desnutrición, de hidratación. Utilizamos más bien esos elementos, así como el gasto energético y la movilidad de las personas. Hay personas que tienen movilidad reducida, con lo cual el soporte tiene que ser menor porque no gastan lo que consumen. Entonces nos metemos en un riesgo de obesidad. Ya sabemos que en el anciano, cuanto mayor es el índice de masa corporal, menor es la movilidad y mayor es el riesgo de que se produzcan otra serie de complicaciones. Exacto. Qué interesante. Qué interesante. Claro, porque acá, por ejemplo, en Chile nosotros contamos con alimentos específicos que se les entrega a las personas mayores. Claro, por ejemplo, un programa de alimentos que se entrega un leche específica, que es la bebida láctea, y cremas a las personas mayores. Como esas dos cosas contamos principalmente como para cubrir y aumentar ciertos nutrientes, pero ustedes allá les entregan una alimentación completa, o sea, contemplan toda la alimentación para una persona mayor. Sí. Y no solo eso, sino cuando tenemos lo que nosotros llamamos pacientes que tienen unos requisitos especiales, aquellos que usan bien sondas nasogástricas en domicilio, o sondas PEG, PEG es una sonda que va directamente al estómago, que es cuando tienen algún problema a nivel esofágico y no se les puede, en domicilio tienen su PEG y la controlan ellos. Esa alimentación, que son unos botes especiales, con unas características nutricionales especiales, sí la receta el servicio de nutrición hospitalaria. Y nosotros solo hacemos lo que es el cambio y reposición de la sonda y el control de que se está administrando correctamente esos botes y que se cumplen las pautas de alimentación. Son generalmente en pacientes inmovilizados, pacientes que presentan una úlcera por presión, que tienen ya una cama articulada, su vida es cama-sillón o solo cama, que son pacientes que ya requieren una alimentación más específica.
Y esta cantidad, si hablamos de prevalencia, por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de estas personas mayores que reciben estos beneficios? ¿Tienen muchos o tienen políticas públicas, por ejemplo, que traten de disminuir esto? Porque lo conversábamos y es un alto gasto para el país. Hacerse cargo de esa alimentación, ¿cierto? ¿Tienen políticas públicas para prevenir que lleguen a eso? En Andalucía actualmente existe el plan de envejecimiento activo. Ten en cuenta que nuestra población envejece a pasos agigantados, que es un problema que compartimos con Chile. Sí. Entonces nuestra pirámide está invertida. O sea, tenemos pocos nacimientos, pocos adolescentes, pocas personas en edad adulta y tenemos una pirámide muy ensanchada, sobre todo a partir de los 65 años. Nuestra esperanza de vida en España es de 86 para las mujeres y 4 años menos para los hombres, 82 años aproximadamente, con lo cual estamos hablando de que viven con muy buena calidad de vida muchos años. Esto provoca pues situaciones muy variopintas. Y el tanto por ciento de personas que reciben alimentación en su domicilio es bajito. O sea, podríamos hablar del total que llega al 2 al 3% de la población anciana que tenemos bajo nuestros cuidados. Pero tener en cuenta que el acceso es complicado porque a través de la ley de dependencia ya existe una serie de filtros hasta llegar a ese punto. Claro. Y algunas veces pues nos cuesta dar respuesta a las necesidades tan inmediatas que surgen. Tenemos que tener en cuenta que las personas no envejecen de manera constante, sino que hay periodos que envejecen más rápido y periodos que envejecen menos rápido. Y eso aumenta y disminuye la complejidad de los cuidados que nos solicitan. Claro. Nosotros acá, por ejemplo, también tenemos una pirámide invertida y además nuestras personas mayores, un gran porcentaje de ellas se encuentran solos. No tienen estas redes de apoyo. ¿Cómo compartimos eso con España o no? Sí. España es un país que actualmente, según los últimos datos que yo he consultado del Instituto Nacional de Estadística, podemos ver que en alguna franja de edad la mitad de la población vive sola. Más viudas que viudos, como en casi todas las culturas, pero nos encontramos con eso. Antes éramos una familia de 5 o 6 hijos, actualmente la natalidad de España es 0 o 1 o 2 de media. Las familias ya de más de 3 son menos comunes. Entonces esto está generando una complejidad a nivel del cuidado de los ancianos. ¿Quién va a cuidar a estas personas? Como todo sistema sanitario, en España el sistema sanitario presenta un déficit de ratios de profesionales de ciencias de la salud que se está intentando solventar con campañas de estabilización, oposiciones, pero que está ahí presente. Nos enfrentamos como nación a un reto en el trato de la complejidad de cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años van a ser tantas las personas mayores y el sistema va a seguir igual. Exacto. Con lo cual nos planteamos el reto de cómo vamos a absorber esa presión sobre el sistema. Exacto, y además que como hay menos adolescentes hoy en día, en 10 años más van a haber menos profesional joven, que son los que aportan monetariamente al país. Entonces, allá en España los jubilados también son después de los 60, 65 años. 67. 67. Han subido 2 años, hace unos años se subió a 67 años. Hay que tener cotizados 35 años y 8 meses para tener acceso a la jubilación completa. Mira. ¿Y si alguien ingresa, por ejemplo, trabaja más tarde su jubilación? O es más tarde su jubilación o su renta de jubilación es menor. Ya. Va por tablas. O sea, incluso si tú te quieres prejubilar antes, tienes una sanción de creo que un 10% anual si te quieres jubilar. Eso la legislación cambió este año y hemos subido esos 67 años y medio. Con lo cual, nuestra esperanza de estar activo es mayor. Claro. O sea, una de las cosas que comentamos los enfermeros de mi centro de salud es que nos vamos a ver haciéndonos el plan de más de 65 años aún trabajando. Sí, exactamente. Es una paradoja que se nos va a presentar en unos años, 10, 15 años. Y que no es tanto tiempo si lo pensamos. No, si pensamos en tiempos de política asistencial, no es un tiempo muy largo. Sí, para generar estos cambios, para prevenir, para que las personas igual lleguen a su vejez con una mejor calidad de vida. Nosotros lo hemos conversado harto en el programa acá y que parte de este programa Soy lo que como, que es de educar, ¿cierto? Para que las personas nos escuchen, entiendan, sepan. Es precisamente eso, también generar conciencia acerca de esto que no se conversa siempre. Entonces, y que es súper importante conocer, saber, entender, por ejemplo, que esta calidad de vida o que estas diferentes patologías me van a llevar a una vida o una calidad de vida más disminuida.
Sí, una cosa, por ejemplo, que tratamos mucho con una figura que hay en España, que es el enfermero gestor de casos, es que nos estamos encontrando cada vez más personas que se encuentran solas en los ingresos hospitalarios, porque no tienen una persona de referencia, no tienen sobrinos, no tienen hijos que los acompañen durante el ingreso hospitalario. También nos encontramos más esa figura del anciano frágil, solo en la habitación de hospital, con un timbre, sin supervisión dentro de la habitación. Eso obliga a plantearnos que debemos de aumentar los ratios de profesionales tanto de enfermería como de técnicos de cuidados auxiliares dentro de las plantas de los hospitales en un futuro. Y no va a ser un futuro muy lejano. Oye, y ya que estamos hablando de las plantas o las plazas, ¿son plazas? Nosotros hablamos por planta al ala donde están las camas las camas donde encamamos a los pacientes. O sea, como la zona de hospitalizados. Efectivamente. Que le llamamos acá. Sí. Ya. Y si acá no, porque esta es una radio donde nos escuchan profesionales jóvenes, ya lo potente es eso. El futuro. Claro, el futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos están escuchando y a alguien le llega esta información y le dice, yo quiero ir a ayudar? ¿Es posible? Ayudar. Sí. Yo quiero trabajar. Sí, yo soy un ferviente defensor de la profesionalidad. O sea, la vocación está muy bien, pero la vocación no paga al final de mes la factura. Claro. Y entonces yo, siempre que alguien me pregunta afuera, digo, tú si quieres venir a España, pues tienes que pasar un proceso de homologación, que es con el ministerio. Suele durar, en el caso de los médicos está durando 2 años, en el caso de los enfermeros menos, 1 año, año y poco. Se te pide una serie de documentación y creo que con el Chile no hay problema apenas, o sea, la homologación es rápida. Sí. Y una vez te abre ese mercado, te abre todo el mercado europeo. O sea, ten en cuenta que nosotros estamos dentro de un marco europeo con un ambiente laboral que tenemos libre circulación de trabajadores en todos los Estados miembros. Entonces nos permiten trabajar en Noruega, en Inglaterra ya no, perdón, el Brasil, en Italia, nos permite trabajar en los otros países, Irlanda. Y eso enriquece el sistema sanitario porque luego muchos de esos profesionales vuelven con experiencias que enriquecen el sistema y con ideas frescas. Entonces, ¿es posible? Si yo lo escucho, ¿es posible? O como también es posible, por ejemplo, estudiar el magíster de acá de la universidad, que hay este vínculo que también podemos... Sí, nosotros recibimos 6 alumnos de Chile y 6 alumnos de la Universidad de Granada vienen aquí a Puerto Montt y eso les abre la posibilidad de todo el mercado europeo. O sea, una vez allí ellos pueden valorar si desean conocer por otro sistema sanitario, el italiano, el francés, el noruego. Claro. Son sistemas que te permiten trabajar y verte tus probabilidades de conocer otro sistema sanitario y trabajar en ellos. Las condiciones laborales pues son muy distintas y depende de cada sistema. El sueldo, pues bueno, va acorde al tiempo. Al tiempo. Noruega se cobra muy bien, pero también tiene unos impuestos muy altos pero sí, te permite tener lo que yo he leído y comentado con alumnos que estuvieron en la Universidad de Granada cuando yo era profesor de pregrado, es que les ha ido bien, pero llegado un tiempo pues desean volver a lo que es su tierra, su país. Pero bueno, está bien como experiencia, te lo cuentan que ha sido una buena experiencia. Los Países Bajos también ha sido una opción laboral para muchos profesionales que terminaron la carrera entre el 2015 y 2019, que es cuando yo fui profesor. Y el italiano, yo conozco el sistema italiano porque mucha gente de mi promoción de enfermería se fue a Italia y a Portugal a trabajar. Y hombre, han vuelto todos, pero recuerdan que ha sido una buena experiencia. En la mayoría de los casos, hay excepciones. Oye, interesante, porque tenemos acá no solo hablando acerca de lo que es el sistema sanitario español, enfocado, ¿cierto?, en la alimentación, en cómo lo realizan, en el cuidado de estas personas mayores, sino que también nos has instruido acerca de los otros sistemas sanitarios. Sí, sí. Muchas gracias por eso. Sí. Oye, y cuéntanos un poco, porque tú, claro, trabajas en este sistema, ¿cierto? Y aparte de estos cuidados alimentarios, sabemos que tu especialidad es de es con personas mayores, ¿cierto? O adultos mayores, pero también enfocado en la última etapa, cuando ya están con cuidados paliativos. ¿Qué pasa con ello? Pues nosotros tenemos un programa de salud específico para los pacientes en cuidados paliativos, tanto oncológicos como no oncológicos, no se nos olvide, pacientes como con enfermedades como el ELA, que también se ha extendido mucho dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma y hasta una ley recientemente le da especial cobertura.
¿Y qué es el ELA? Porque acá probablemente te hayan escuchado y hayan dicho, ¿qué es eso? Es una enfermedad neurodegenerativa que desde el diagnóstico hasta el fallecimiento pasan pocos años, pero disminuye radicalmente la capacidad de autonomía de estas personas, y el diagnóstico se suele dar en edad de entre 40 a 45 años, con lo cual esa disminución afecta notablemente a su capacidad. Acaban siendo pacientes que nosotros, cuando llegan a mis cuidados, pacientes que necesitan un sondaje bien, una PEC a nivel abdominal de estómago o una sonda nasogástrica, necesitan una serie de cuidados específicos, una nutrición específica, porque ya no son capaces de digerir correctamente todos los alimentos, y eso nos hace centrarnos especialmente en que tengan el final de vida más confortable y respetando totalmente su dignidad y favoreciendo que hagan su última etapa en la vida con las mayores garantías. Luis, ¿y estos cuidados paliativos se realizan en el hogar o se realizan dentro de la hospitalización o las plazas que le llaman ustedes? Depende de lo que demande el ciudadano. Pero no es, lo decide el usuario, el paciente. El usuario y si no puede la familia. Pero habitualmente la decisión es del usuario. Si decide fallecer en su domicilio, nos encargamos de la enfermera de atención primaria. Uno de ellos, de los más representativos, es el doctor Emilio Mota, enfermero de un centro que está cerca del mío, que hace un cuidado paliativo muy, muy específico siguiendo el programa. Y tenemos que tener en cuenta que si en el domicilio nos encargamos nosotros de conseguirle las bombas de infusión, los elastómeros, con lo cual se va a poner la analgesia y la sedación que requiera en todo momento bajo la supervisión del médico de paliativo y del médico de atención primaria. Y si es en el ámbito hospitalario, hay unidades de hospitalización de paliativos donde van a tener sus últimos momentos dentro de la mayor dignidad posible. Estamos hablando que mientras estén en el domicilio, somos los enfermeros de atención primaria los que nos encargamos de su cuidado, de salvaguardar sus intereses y de proteger y a cuidar a esta persona, y sobre todo de trabajar con la familia, que este proceso sea lo más humano posible. Luis, ¿y si estas personas en cuidado de paliativos ya no quieren continuar con estos cuidados, pueden decidirlo también? Totalmente. Somos un sistema donde el eje es el ciudadano, el usuario, el paciente, y él decide qué cuidados quiere recibir, qué cuidados no quiere recibir. De hecho, nosotros tenemos una ley de la eutanasia, que ya se comentó el año pasado, lo comenté en el máster, que es una ley novedosa, puntera, que garantiza el que una persona que reúne una serie de características decida poner fin a su vida, y el Estado lo reconoce como un derecho. No es para todos, sino tiene un proceso muy exhaustivo, supervisado por grandes profesionales de una larga trayectoria, y siempre se va a tener en cuenta la decisión del paciente, que es el que toma toda la decisión sobre su salud en nuestro sistema. Ok, claro. Entonces no es solamente que la persona decide no continuar, sino que para optar a esta ley de eutanasia tiene que pasar por muchos procesos. Sí, pero el proceso no dura más de 180 días. Ya. O sea, es un proceso que está sumamente estipulado dentro. O sea, yo puedo hablar del que conozco, el de Andalucía. Tiene las comisiones, tiene sus profesionales asignados hasta el momento en que se llega al acto de... En este caso, Luis, tú te encargas de los cuidados paliativos, pero si es que la persona quisiera acogerse a esta ley, ya tú no seguirías como en sus cuidados. Seguiría otro grupo de profesionales. Otro grupo tomaría a esta persona y continuaría. El objetivo es que en el futuro todos los centros de salud tengamos referentes para poder aplicar esta ley. Claro. Actualmente, como todos los inicios son complicados, tienen su controversia, su debate social, su debate político, su debate a nivel de ética y moral, pero sigue su camino y actualmente pues estamos dando los primeros pasos, pero con pasos firmes. Sí, acá en Chile también ha sido un tema controversial. Sí. Nosotros todavía no tenemos una ley de eutanasia. Es un tema que todavía no se conversa mucho, sino que a veces, cada año aparecen ciertos casos que llegan y dicen, ¿cómo puede ser que una persona, cierto, que ya está cansada de recibir estos tratamientos, entonces dice, me gustaría, y le solicita, por ejemplo, al presidente o a la presidenta, dependiendo del caso, optar a la eutanasia? En nuestro caso ya es un derecho reconocido. Claro. En su caso es un derecho, exactamente. Oye, Luis, te agradecemos estar acá.
Creo que fue súper interesante todas nuestras conversaciones y todo lo que nos planteaste. Sí tenemos cosas similares, ¿no? Ambos países, ¿cierto? Ambos sistemas de salud. Y también hay ciertas cosas que deberíamos implementar acá también, como este mayor cuidado. Yo creo que es importante mirar qué es lo que están haciendo, y siempre es importante mirar qué es lo que están haciendo los otros países para ver lo que se nos viene también, porque como bien mencionamos, tenemos una población que es muy similar y que además está envejecida. Entonces, ya que ustedes están avanzados en eso, es importante mirar, reconocer y por qué no implementar algo acá, ¿cierto? Si ya ha resultado en otras partes. Y sobre todo, si se puede, evitar los errores que nosotros hemos cometido. Exacto, claro. Sí, que también esa es la idea. Sí, la verdad es que estamos trabajando ese trabajo. O sea, yo siempre digo que el trabajo conlleva que a veces te equivoques y a veces tengas que reestructurar las decisiones. Y en el ámbito de ciencias de la salud es algo que aprendemos, el error, fallo, acierto, es algo que nos marca el día a día. Exacto, sí. No hay un solo punto de continuar, no hay una sola línea, sino que esto va cambiando continuamente. Claro. Y creo que igual es importante como abocarlo a las zonas, porque hay ejemplos que nos sirven y nos ayudan de otros países, ¿cierto? Pero también podría ser importante estudiar cómo funciona Chile y cómo es nuestra población, cómo se proyecta a cierto tiempo, y qué importante recibir personas que nos puedan mostrar la experiencia y saber cómo están haciendo las cosas en otros lugares. Exactamente. Así que te agradecemos por estar acá, y nosotros nos vemos siempre, como cada viernes, aquí por Patagonia Radio en su programa de educación alimentaria Soy lo que como. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.